Buenas noches, este es un video preparado para los estudiantes de grado 11 de la institución educativa San José del municipio de La Unión Valle. En este video se va a explicar la forma para llegar a la solución de los problemas planteados en la evaluación escrita acumulativa que concierne a los desempeños 3 y 4 del semestre en curso, que es el primer semestre del año 2022. En la valoración, lo que se solicitaba era la resolución y el cálculo de dos circuitos utilizando la teoría de las mallas. Uno de ellos, resolverlo a través del método de resolución de ecuaciones que se llama reducción Gauss-Jordan, y el otro, resolverlo a través de la regla de Kramer. Entonces, familiarizándonos con el formato que se planteó en su momento, aquí tenemos la evaluación, donde se muestra un primer circuito, donde todas las resistencias tienen el mismo valor de 25 ohmios y las fuentes el mismo valor de 100 voltios. El estudiante estaba en libertad de definir cuál malla iba a ser la malla 1, cuál la malla 2, cuál la malla 3, y asimismo definir los sentidos que le iba a colocar a cada corriente de malla. Entonces, al momento de la solución, pues debe haber una concordancia entre la forma en que haya deducido la ecuación frente al sentido elegido de la corriente de malla. El primer circuito se solicita que por favor los tres valores de la corriente de malla sean hallados a través de la reducción matricial de Gauss-Jordan, mientras en el segundo ejercicio se pide que esas tres corrientes de malla sean calculadas a través de la regla de Kramer. Entonces, a continuación mostraré uno de los tantos modos que se pueda tener de solución, porque pues he hecho elección de quién es cada una de las mallas y también de los sentidos que le he imprimido a la corriente. Entonces, revisemos el temario que nos dice. Entonces, para poder dar la solución tendremos unos pasos. El primer paso nos dice identificar las mallas que conforman el circuito eléctrico y plantear una propuesta de solución alrededor del sentido de giro para cada una de las corrientes de malla. Entonces, yo debo identificar cuál es la malla 1, cuál es la malla 2, cuál es la malla 3 y asimismo darle sentido a cada una de las corrientes. Entonces, recordar que a partir de haber dado ese sentido para la corriente, entonces viene el paso 2, que es construir cada una de las ecuaciones de malla atendiendo a los planteamientos de la ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff, que dice que la sumatoria de todos los aportantes de potencial eléctrico debe ser igual a la sumatoria de todos los consumidores de potencial eléctrico. Y las convenciones, para que las recordemos, las vemos enfocadas aquí, nos dice, con respecto a las fuentes, cuando la corriente de malla atraviesa la fuente entrando por el lado negativo y saliendo por el lado positivo, vamos a considerar esa fuente positiva. Y cuando la corriente de malla entra por el lado positivo y sale por el lado negativo, esa fuente se va a considerar negativa. Asimismo, cuando tengamos una resistencia que se encuentre en la frontera entre dos mallas, es decir, que va a estar influenciada por dos tipos de corriente, pues si las corrientes se encuentran de frente, es decir, que chocan dentro de esa resistencia, entonces vamos a valorar que hay una resta de corrientes. Pero en el caso contrario, donde las dos corrientes confluyen para moverse en el mismo sentido a través de la resistencia, hablaremos de una suma de corrientes. Entonces ya viene el tercer paso, que es establecer el método para hallar el valor de cada una de las corrientes de malla. Entonces, un método es la reducción de Gauss-Jordan y el otro método es practicar la regla de Kramer. El primer ejercicio, como se mostraba en la hoja,
y que lo tenemos aquí en ampliación, es para resolverlo a través del método de Gauss-Jordan. Pero para poder encontrar las ecuaciones de malla, la metodología es estándar porque hay que aplicar es la ley de Kirchhoff. Entonces, de acuerdo a las elecciones, podemos ver que se ha identificado que el cuadro que se encuentra en la parte superior y a la izquierda se considera la malla 1 y que allí la propuesta es colocar la corriente de malla 1 a girar en el sentido de las manecillas del reloj. En el cuadro superior del lado derecho se encuentra, la vamos a llamar la malla 2, y allí la corriente se ha definido que tenga el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y la malla que se encuentra en la parte inferior se va a considerar como la malla 3, y allí la corriente se está colocando a girar en el sentido de las manecillas del reloj. Esos sentidos los he elegido yo como a manera de hipótesis para ver si la hipótesis se me cumple o no. ¿Cuándo diré que se me ha cumplido la hipótesis? Cuando al resolver las corrientes de malla me den cuenta que los resultados me dan positivos. Ante un resultado positivo significa que he planteado de manera correcta el sentido de la corriente de malla. En caso de que el resultado me dé negativo, pues es decir al final de que no iba en el sentido que se había elegido, sino en el sentido contrario al que se hubiese elegido. Entonces, recordemos que para poder hacer un cálculo de una ecuación de malla, se elige un punto dentro de la malla y lo importante es hacer el recorrido completo y regresar otra vez a ese mismo sitio, haciendo el recorrido en el sentido elegido para esa corriente. Entonces, si nos concentramos en la malla 1 y teniendo como punto de partida el punto rojo que se ve en la parte central, nos vamos a mover por la frontera que hay entre la malla 1 y la malla 3, y lo primero que nos encontramos es una fuente, y a esa fuente la vamos a considerar una fuente negativa. Después nos vamos a encontrar una resistencia. En esa resistencia vamos a ver que tanto la corriente 1 y la corriente 3 se encuentran de frente, por tanto en la ecuación deberán aparecer restándose. Llegamos hasta el lado izquierdo y vamos por la parte de afuera, y por la parte de afuera nos encontramos 3 resistencias, y esas 3 resistencias pues solo van a estar influenciadas por la corriente de malla 1. También nos encontramos 3 fuentes, y si nos vamos en el orden encontramos que es la siguiente fuente subiendo es una fuente positiva, la que está casi en el extremo superior también es una fuente positiva. Después, volteando a la derecha, nos encontramos una fuente negativa, y cuando volvemos a voltear a la derecha ya para bajar hacia el punto rojo, esa fuente también será negativa. Y con respecto a las 2 últimas resistencias que se encuentran en la separación entre la malla 1 y la malla 2, vemos que las corrientes confluyen para moverse en el mismo sentido, y entonces por ello allí en esa resistencia vamos a encontrar una sumatoria de corrientes. Todo eso que acabo de decir con respecto a la malla 1 lo planteamos en la ecuación. Entonces, si miramos la ecuación, ¿qué vamos a observar? Nos dice ecuación de malla 1, donde estamos asumiendo que I1 es en el sentido de las manecillas del reloj, y entonces tal cual como narré las fuentes, primero tenemos un menos 100, después tenemos un más 100, después otro más 100, después un menos 100 y por último otro menos 100. La suma de todos ellos va a dar menos 100. Y con respecto a las resistencias, hablamos entonces de que encontramos una primera resistencia, todas valen 25, donde hay una resta de corrientes entre la corriente de la malla 1 y la corriente de la malla 3. Es una resta, ¿y por qué va en ese orden? ¿Por qué primero la 1 y después la 3? Porque como estamos en la malla 1, entonces la corriente 1 es prioritaria. Entonces, después de esa resta encontramos 3 resistencias que solo están influenciadas por I1, son las 3 resistencias que les comenté que se encontraban por la parte de afuera,
Y por último están las dos que se encuentran en la frontera entre la malla 1 y la malla 2, donde las corrientes se suman. Cuando usted aplica propiedad distributiva para romper esos paréntesis, ¿qué va a encontrar? Desde el punto de vista de la sumatoria de todos los voltajes, repasémoslos. Menos 100 más 100 da 0, más 100 da 100, menos 100 da 0 y menos 100 que da menos 100. Y desde el punto de vista de las resistencias, ¿qué nos va a decir? ¿Quiénes están con I1? Con I1 tenemos 6 resistencias, por eso 25 por 6 nos da 150, y por eso ustedes observan en la ecuación que está ahí resaltada, que dice 150 ohmios multiplicado por I1. Por I2 encontramos 2 25, entonces 25 más 25 nos va a dar 50 ohmios de I2. Y con I3 nos va a dar una sola, que sería 25 por I3, con signo negativo porque ahí aparece el I3 restando. Entonces esta que tenemos aquí resaltada, casi en la mitad de nuestra pantalla, corresponde a la ecuación de la malla 1. Pasando a la malla 2, entonces en la malla 2 nos dice que vamos a asumir que la corriente de malla 2 va en el sentido contrario a la manecilla del reloj. Entonces, partiendo desde el punto rojo que tenemos marcado allí en el dibujo, lo primero que vamos a hacer es movernos por la frontera entre la malla 3 y la malla 2, es decir, de ese punto hacia la derecha. Y lo primero que encontramos es que esa fuente va a considerar positiva. Y seguimos volteando, las siguientes dos fuentes también serán positivas. Arriba ya se encuentra una fuente negativa, y cuando pasa por la frontera entre la malla 1 y la malla 2, esa fuente también será negativa. Entonces tenemos 3 fuentes positivas contra 2 negativas, eso nos va a dar 100 voltios. Porque sería 100 más 100 más 100 menos 100 menos 100. Eso nos da 100 en positivo. Y ahora, con respecto a las resistencias, ¿qué vamos a tener? Saliendo para la derecha, como en el mismo orden que vimos las fuentes, encontramos una resistencia que está en la frontera entre la malla 2 y la malla 3. Y allí, en esa resistencia, vemos que las corrientes ambas van de izquierda a derecha, pasando por la resistencia, y por ello allí las corrientes se suman. Llegamos hasta el borde exterior, no por la derecha, pisamos hacia arriba y encontramos 2 resistencias que están acompañadas de las 2 fuentes. Esas 2 resistencias son solo influenciadas por la corriente 2. La resistencia que se encuentra arriba también es solo influenciada por la corriente 2. Van 3 que son solo influenciadas por la corriente 2. Y cuando llegamos al punto donde ya empieza la frontera entre la malla 1 y la malla 2, nos encontramos 2 resistencias en las cuales la corriente 2 y la corriente 1 van a aparecer sumándose. Entonces, si ya pasamos a la ecuación que encontramos desde el punto de vista de los voltajes, sumatoria de los aportantes, entonces ahí tenemos que nos da 100 en positivo. Ahora, desde el punto de vista de las resistencias, ¿qué vamos a tener? Entonces, miremos aquí, que nos dice 25 ohmios por I2 más I3. Después nos encontramos las 3 resistencias que solo dicen 25 por I2, 25 por I2 y 25 por I2. Y por último nos encontramos las 2 resistencias en las cuales se suman las corrientes 2 y la corriente 1. Cuando rompamos esos paréntesis, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar esta ecuación de malla que tenemos en la parte central de la pantalla, que nos va a decir 100 voltios, que es la sumatoria de todos los aportantes, va a ser igual. Con I1 tenemos, miremos un poco acá hacia la derecha, tenemos 2 resistencias que están con I1. Entonces 25 más 25 nos va a dar 50 ohmios de I1. Con I2 tenemos 6 resistencias que van con I2. 1, 2, 3, vamos abriendo la pantalla hacia la derecha, 4, 5 y 6. Entonces por eso dice 150 ohmios de I2.
Y con respecto a I3 tenemos una sola resistencia, que es la B25, que se encuentra de primera. Entonces por ello la ecuación de la malla 2 será 100 voltios, que es igual a 50 ohmios de I1 más 150 ohmios de I2 más 25 ohmios de I3. Recordemos, estas ecuaciones que estoy obteniendo están basadas en mi suposición de que las corrientes de malla, la I1 va en el sentido de la manecilla del reloj, la I2 en el sentido contrario y la I3 en el sentido también de la manecilla del reloj. Si usted ha hecho elección de otros sentidos de giro, pues la ecuación le va a dar un poco distinta, aunque todos tenemos que llegar al mismo resultado. Y con respecto a la malla 3, examinemos la malla 3. Partiendo de ese punto rojo, entonces nos moveríamos hacia la derecha por la frontera entre la malla 2 y la malla 3 y allí encontraremos, primero con las fuentes, encontramos una fuente positiva, llegamos al extremo derecho, bajamos, pasamos por la parte de abajo, encontramos una fuente negativa, después una fuente positiva y por último cuando damos la vuelta y vamos a llegar al punto rojo otra vez, encontramos otra fuente positiva. Tenemos 3 fuentes positivas y una sola negativa, como se ve aquí. Y entonces eso que nos va a dar 300 en positivo menos 100 voltios, nos va a dar 200 voltios como sumatoria de todos los aportantes. Ahora, con respecto a las resistencias que vamos a tener, la primera que nos encontramos es la que está en la frontera entre la malla 2 y la malla 3 y allí las corrientes se suman. Después nos encontramos 4 resistencias a las cuales solo pasa la corriente I3 y por último nos encontramos una única resistencia donde la corriente de malla 3 y la corriente de malla 2 van en sentidos contrarios y por tanto va a haber una resta de corrientes. Viéndolo ya en la conformación de la ecuación, miremoslo. Entonces en la conformación de la ecuación, ¿qué me va a decir? Dice que 200 voltios van a ser iguales a, nos habíamos encontrado primero la resistencia de 25 donde se sumaba la corriente I1 con la I2, después nos encontrábamos 4 resistencias de 25 por las cuales solo pasa I3 y por último nos encontramos la resistencia de 25 donde había la resta de corriente entre I3 e I1. Venga, pero usted en la malla 1 dijo I1 menos I3, porque aquí la pone al contrario, porque estamos en la malla 3 y aquí el protagonista es la corriente 3. Ese es el detalle que hay que tener en cuenta al momento de conformar la ecuación de malla. Cuando rompemos los paréntesis y conformamos la ecuación, terminamos obteniendo lo siguiente. 200 voltios es igual a menos 25 ohmios de I1 más 25 ohmios de I2 más 150 ohmios de I3. Entonces, ya teniendo esto, se organizan esas 3 ecuaciones en una forma matricial, donde cada una de las filas, es decir, el despliegue horizontal, corresponde a la expresión de la ecuación de malla. De la primera fila es la ecuación de malla 1, la segunda fila es la ecuación de malla 2 y la tercera fila es la ecuación de malla 3. A eso se le llaman filas dentro de una matriz. Y a la parte de despliegue vertical se llaman columnas. Y ustedes ven que las columnas las he identificado con corriente 1, corriente 2 y corriente 3. Entonces, como la malla 1 decía 150 y 1, entonces por eso ven el numerito que le he puesto en rojo. Y después dice 50 y 2, entonces ahí aparece en azul. Y después dice menos 25 y 3, ahí vemos otra vez en azul, igual a menos 100 voltios, por eso aparece menos 100 en esa parte allí. En la segunda ecuación de malla nos decía 50 y 1, por eso vemos el 50 y en el azul, 152, ahí lo vemos en rojo, más 25 y 3, por eso aparece el 25 y en azul, igual a 100 voltios, por eso aparece el 100 allí. Miren que en el primero aparecía con 100 negativo, aquí aparece con 100 positivo. Y la última ecuación que me decía menos 25 y 1, por eso aparece menos 25 en la esquina inferior izquierda. Después aparece el
25 y 2, por último el 153, que aparece allí en rojo, igual a 200 voltios, que aparece allá 200. Miren que hay una línea separatoria que nos está indicando que las tres columnas que se encuentran a la izquierda han de conformar algo que llama la matriz de coeficientes. Esta matriz de coeficientes tiene 3 filas y 3 columnas. Es denominada una matriz 3 por 3. Y lo que se encuentra en la línea punteada hacia la derecha, es decir, una columna, la llamamos matriz de resultados. Entonces, ¿de qué se trata la reducción Gauss-Jordan? Es de que donde están los números pintados en rojo, tenemos que lograr que quede un número 1. Y donde están todos los números pintados en azul, deben quedar puros ceros. Cuando logramos que entonces donde están los rojos sean unos y el resto sean ceros, entonces en la columna resultados van a aparecer los valores de la corriente 1, el valor de la corriente 2 y el valor de la corriente 3, como lo muestro en el dibujo de acá. Entonces miren, procurando que entonces sobre la diagonal se formen 1, 1 y 1 y que el resto de elementos sea 0, entonces voy a tener en la primera fila obtendré el valor de la corriente de malla 1. En la segunda fila el valor de la corriente de malla 2 y en la tercera fila la corriente de malla 3. Aplicándolo entonces para nuestro proceso, comenzando con esta matriz, se va a ocurrir la primera pregunta. Entonces, antes de esto, recordar que los números dentro de una matriz o los elementos dentro de una matriz se conforman se buscan a través de dar coordenadas de fila y columna. Entonces, para esos efectos, el 150 que está en la esquina superior izquierda se llama coordenada 1, 1. El 50 que está a su derecha es la coordenada 1, 2. Y el menos 25 que está a su derecha es la coordenada 1, 3. Porque es fila 1, columna 2, columna 3. Por eso entonces el 50 que está ya en la segunda fila será la posición 2, 1, el 150 será la posición 2, 2, el 25 la posición 2, 3, el menos 25 será la posición 3, 1, el 25 será la posición 3, 2 y el 150 será la posición 3, 3. Entonces miren que donde es el mismo número de fila y columna es donde pretendemos que haya un número 1 y en el resto tienen que aparecer ceros. Te viene la primera pregunta. ¿Cómo hacemos para que el número que se encuentre en la posición 1, 1, es decir, ese 150, se convierta en un 1? Él es 150, ¿cómo hacemos para que se convierta en un 1? Multiplicándolo por su inverso multiplicativo, que sería 1 sobre 150. Y esa es la operación primera que vamos a mostrar. Observemos. Dice, vemos en la parte superior de la pantalla, dice 1 sobre 150 multiplicado por toda la fila 1. Entonces, cogemos el 150 y lo multiplicamos por 1 sobre 50, pues es como decir dividirlo por 150, entonces allí representó la división. Al 50 también lo dividimos por 150, al menos 25 por 150 y al menos 100 también por 150. ¿Eso qué viene dando igual? Pues viene dando igual a 150 sobre 150 va a dar 1. 50 sobre 150 va a dar 1/3. Menos 25 sobre 150 va a dar menos 1/6. Y menos 100 dividido 150 da menos 2/3. Y miren que esa es la primera fila que estoy mostrando de la matriz ahora. Pero entonces viene una pregunta. Miremos que yo debo procurar que este 50 y este menos 25 se conviertan en ceros. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Haciéndonos una pregunta. ¿Por cuál valor debo multiplicar a un 1 para que al sumarle 50 me dé 0? Pues por menos 50. ¿Y por cuál valor tendré que multiplicar a un 1 para que al sumarle menos 25 me dé 0?
Pues por 25. Entonces esas son las operaciones que se indican acá. Miremos que nos dice que coja todos los elementos de la fila 1 y los multiplique por menos 50 y le sume el elemento que está en la fila 2. Y con eso procuro que ahí se produzca un 0. Entonces miremos, 1 por menos 50 da menos 50, más 50, 0. Y 1 por 25 da 25, más menos 25 me va a dar 0. Pero como esos elementos afectan a toda la fila, entonces tendremos que decir después, menos 50 por un tercio me da menos 50 tercios. Y a menos 50 tercios le vamos a sumar el 150 que teníamos en la matriz anterior, eso me va a dar como resultado 400 tercios. Y después, menos un sexto por menos 50 me da 50 sextos. Y si a 50 sextos yo le sumo 25, entonces al final lo que voy a tener es 100 tercios. Y con esto encontramos este valor y este valor. Bueno, y por último, menos 2 tercios multiplicado por menos 50 me da 100 tercios. Y a 100 tercios le sumamos 100, nos va a dar 400 tercios. Así con eso alteramos toda la segunda fila. Y para la tercera fila un proceso similar. 1 por 25 más menos 25 se produce el 0 que tenemos en la tercera fila. Ahora 25 por un tercio da 25 tercios, a eso le sumamos 25, nos va a dar 100 tercios. Y si a menos un sexto lo multiplicamos por 25 más menos 25 sextos y le sumamos 150, eso nos va a dar 875 sextos. Y si a menos 2 tercios lo multiplico por 25, me va a dar menos 50 tercios, y a los menos 50 tercios le sumamos 200 y eso nos va a dar 550 tercios. Bueno, ya teniendo esos resultados, ya logramos que en la posición 1, 1 haya un 0 y que el resto de los elementos de su columna se conviertan, en la posición 1, 1 haya un 1 y que el resto de los elementos que acompañan a esa columna sean ceros y ceros. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues tenemos que lograr el 1 en el sitio donde está el número que dice 400 tercios en rojo. Entonces viene la pregunta que les haría. ¿Por cuánto tengo que multiplicar a 400 tercios para que me dé 1? Pues por su inverso multiplicativo, 3/400. Entonces, aquí indicamos esa operación. Miremos. 3/400 por todos los elementos de la fila 2. Entonces, pues a multiplicar por 0, pues queda 0. Y aquí indicamos que 3 por 400 multiplicado por 400 tercios. Pero ese 3/400 también se tiene que multiplicar por el 100 tercios. Y ese 3/400 también se tiene que multiplicar por el 400 tercios. ¿Y eso qué resultado va a dar? Aquí va a dar un 1. Aquí va a dar un cuarto. Y aquí va a dar un 1. Y miren que los resultados de las otras dos filas se han dejado quietos. Entonces, cuando ya tenemos ese 1 y ese 1 allí, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí ya hay un 1, aquí hay un 100 tercios y aquí hay un tercio. Y vendrá la pregunta, el 1 de aquí, ¿por cuánto número tengo que multiplicarlo para que al sumarle un tercio me dé 0? Pues por menos un tercio. Y el 1 de aquí, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar para que al sumarle 100 tercios me dé 0? Pues por menos 100 tercios. Y esa es la operación que vemos reflejada acá. Voy a un poco la pantalla. Acá. Y entonces, ¿ahí qué me va a decir? Me dice entonces que para buscar generar ese 0 en la posición 1, 2 y el otro 0 en la posición 3, 2,
¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través de coger todos los elementos de la fila 2, multiplicarlos por menos 1/3 y sumarle los de la fila 1 y dejarlos ahí en la fila 1. Y todos los elementos de la fila 2 multiplicarlos por menos 100/3 y sumarle los elementos que estaban en la fila 3 y dejar el resultado allí. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Que cuando cogemos al 1/4 que está en la posición 2, 3 y lo multiplicamos por menos 1/3, nos va a dar menos 1/12. Y si a ese menos 1/12 le sumamos menos 1/6, que era el que se encontraba en la posición 1, 3, el resultado termina siendo menos 1/4. Y si al 1 que se encuentra en la columna de resultados lo multiplicamos por menos 1/3, me da menos 1/3. Y al sumarle el menos 2/3 que se encontraba en la fila 1, vamos a obtener un menos 3/3, y menos 3/3 es lo mismo que menos 1. Y así ya tenemos lista, modificada la fila 1. Y con respecto a la fila 3, ¿qué vamos a decir? Si a 1/4 lo multiplico por menos 100/3, eso me va a dar menos 100/12. Y si a menos 100/12 le sumo 875/6, el resultado termina siendo 275 medios. Y si al 1 que tenemos en la fila lo multiplicamos por menos 100/3, quedándonos menos 100/3, y le sumamos 550/3, lo que vamos a obtener son 600/3, y esos 600/3 terminan siendo 450/3, y esos 450/3 al hacer la división resultan siendo 150. Entonces, ya teniendo la matriz de esa manera, ¿qué paso nos queda faltando? Hacer que el elemento que está en la posición 3, 3, es decir, el 275 medios, se convierta en un 1. ¿Cómo lo convertimos en un 1? A través de multiplicarlo por su inverso. Y el inverso es 2 sobre 275. Entonces, esa es la operación que nos indican acá. Y aquí nos dicen 2 sobre 275 por toda la fila 3. Entonces, con eso vamos a lograr que aquí quede un 1, y este resultado pues va a ser 300 sobre 275, que al simplificarlo quedará como 60/55. Y entonces, ¿qué va a ser el propósito? Preguntarnos, si aquí queda un 1, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar para que al sumarle este 1/4 me dé 0? Pues por menos 1/4. Y si aquí hay un 1, ¿por qué número lo tengo que multiplicar para que al sumarle menos 1/4 me dé 0? Pues por 1/4. Y esa es la modificación que vemos al final. Y al final, ¿qué nos va a decir? Entonces, logramos generar esos ceros en la posición 1, 3 y en la posición 2, 3. Y con los resultados que vamos a tener, a 60/55 lo multiplicamos por 1/4 y le sumamos menos 1, nos termina dando menos 8/11. Y a 60/55 lo multiplicamos por menos 1/4 y le sumamos 1, termina siendo 8/11. Y entonces miren que ya se logró el propósito. ¿Cuál? Que en las diagonales solo haya unos y que en el resto de posiciones hayan 0. Por tanto, la corriente de malla 1 dio 8/11. La corriente de malla 2 dio 8/11. Y la corriente de malla 3 dio 60/55, que si lo quieres simplificar más, pues le puedes sacar quinta y quinta y terminaría siendo 12/11. De acuerdo a estos resultados que vamos a tener, que según lo que se observa aquí, nos dio positiva la corriente de malla 2 y la corriente de malla 3, es decir, que esos dos sentidos estuvieron bien elegidos desde el punto de vista de quien planteó la solución.
Es decir, que es correcto pensar que la corriente de malla 3 va en el sentido de las manecillas del reloj y que la corriente de malla 2 va en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Pero la corriente de malla 1 que habíamos elegido en el sentido de las manecillas del reloj nos dio resultado negativo. ¿Y eso qué me indica? Que entonces esa corriente no se debe considerar en el sentido de las manecillas del reloj, sino al contrario. Y ese es el comentario que aparece acá debajo. Nos dice resultados. Y entonces cuando nos dice resultados, ¿qué nos está diciendo? Mire, I1 le dio menos 8 sobre 11 amperios porque usted lo consideró en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Cómo debería considerarse realmente? Como 8 onceavos en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Así hubiera dado positivo si lo hubiera considerado de esa manera. En el I2 nos da positivo y entonces con eso comprobamos que la corriente I2 vale 8 onceavos y va en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y con respecto a I3 ya sabemos que nos da 12 onceavos de amperio y que al dar positivo ratificamos que va en el sentido de las manecillas del reloj. Recuerden muy bien, no es que porque se diga que es que en el sentido contrario a las manecillas del reloj es positivo y que en el sentido de la manecilla es negativo, no. Usted plantea su hipótesis y si al final de la matriz se encuentra el resultado le da positivo, entonces su hipótesis fue correcta. Y donde le dio negativo, su hipótesis es contraria. Simplemente. Un método para... Cuando entonces reemplazamos los valores en la ecuación de la malla 2 a manera de comprobación, ¿qué decía la malla 2? Decía 100 voltios es igual a 50 ohmios por I1 más 150 ohmios por I2 más 25 ohmios por I3. Entonces la planteamos que dice 100 voltios igual a 50 ohmios por menos 8 onceavos de amperio. Pero entonces usted va a decir, entonces ¿para qué habla de la corrección si tiene que colocar el valor equivocado? Porque es que los valores que usted acaba de obtener vienen de una iteración matemática y si usted le cambia de signo, entonces entorpece todo el proceso. Esos son los valores para los cuales debe cumplir en la ecuación. Por eso debe reemplazar allí el valor que originalmente le dio, es decir, el valor negativo. 150 por I2, entonces miren que I2 es 8 onceavos, pero en positivo. Y más 25 y 3, que para nosotros era 12 onceavos. Entonces, ¿qué nos va a dar? 50 por menos 8 nos va a dar menos 400 onceavos. 150 por 8 nos va a dar 1200 onceavos. Y 25 por 12 nos va a dar 300 onceavos. Si hago la suma de esos fraccionarios, miren, menos 400 onceavos, más 1200 onceavos, más 300 onceavos que van a dar en voltios, porque al multiplicar la unidad de ohmios por amperio nos da en voltios. Esa suma nos va a dar 1100 voltios sobre 11. Y esa división va a dar 100. Y como 100 era el resultado, allí acabamos de comprobar que los datos fueron encontrados de manera correcta. Bueno, ahora pasamos al segundo ejercicio, un segundo planteamiento por mallas, donde estamos tomando entonces que la malla de la izquierda será considerada la malla 1 y allí se va a tomar en consideración que la corriente de malla 1 va a ir en el sentido contrario a las manecillas del reloj. La malla 2 va a ser la que está a la derecha, pero en la parte de arriba, entonces con el sentido de las manecillas del reloj, y la malla 3 se ha considerado que sea la del lado derecho, pero en la parte inferior, y la corriente va en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, para este caso, para este circuito, cada fuente vale 40 voltios y cada resistencia vale 8. Elegimos ese punto central que está ahí resaltado en rojo en medio del circuito para hacer el recorrido y completar la malla. Entonces, yéndonos a la malla 1, ¿qué vamos a encontrar? En el recorrido, de la forma en que está planteada la corriente de malla, vamos a encontrar que esas dos primeras fuentes son positivas ambas. Llegamos a la parte superior, encontramos una tercera que también será considerada positiva,
Bajamos por el lado izquierdo y por el lado izquierdo encontramos una fuente negativa. O sea que aquí tenemos sumatoria de 4 fuentes que nos va a dar 40 más 40 más 40 menos 40, lo que termina siendo 80 voltios. Desde el punto de vista de las resistencias, la primera resistencia que encontramos, miren la novedad, no hay resistencia en la frontera entre la corriente 1 y la corriente 2. Nos encontramos entonces 4 resistencias por la parte de afuera, la primera es la parte superior que solo influenciada por I1, las 2 que se encuentran a la izquierda influenciadas también por I1 y la que encuentra en la parte inferior influenciada solo por I1. Y por último, antes de llegar al punto rojo, nos encontramos una resistencia que está en la frontera entre la malla 1 y la malla 3, donde entonces las corrientes se restan, porque la corriente 1 va a aparecer subiendo por el lado izquierdo, mientras la corriente 3 va a aparecer bajando por el lado derecho. Entonces allí se encuentran de frente y por tanto se van a restar. Todo eso que se ha dicho, ¿cómo se ve en la ecuación? Miremos los voltajes. Habíamos dicho 3 positivas, una negativa, al sumar da 80 voltios. Y dijimos que nos encontramos 4 resistencias de 8 que son solo influenciadas por I1. Mírenlas allí. 8, 8, 8 y 8. Y por último, una de 8 que se encuentra en la frontera entre la malla 1 y la 3 y las corrientes quedan restando. Entonces observemos que en ninguna parte de esta ecuación aparece I2. Por tanto, la ecuación de malla que nos va a decir 80 voltios va a ser igual a aquí. Tenemos 5 resistencias de 8 ohmios multiplicadas por I1, por eso aparece 40 ohmios por I1. Más 0 y 2, porque no aparece I2, pero para poder conformar la matriz necesitamos hacer aparecer ese factor 0. Y con respecto a I3 aparece menos 8 ohmios I3. ¿Por qué? Porque en este paréntesis está restando. Entonces allí tenemos nuestra ecuación de malla. 80 voltios igual a 40 ohmios por I1, más 0 por I2, menos 8 ohmios por I3. Yéndonos entonces a la malla 2, ¿qué vamos a tener? En la malla 2 nos dice entonces que arranquemos hacia esa parte de fuentes que se encuentran en la parte de arriba, las vamos a considerar positivas, la tercera que nos encontramos en la parte superior también positiva y la última negativa, donde entonces nos va a dar 40 más 40 más 40 menos 40 voltios, terminan siendo también 80 voltios la sumatoria de aportantes. Ahora, con respecto a las resistencias y las diversidad con respecto a las corrientes. En la frontera entre la malla 1 y la malla 2 no nos encontramos resistencia alguna, ya llegamos a la parte superior y cogemos hacia la derecha y nos encontramos 2 resistencias que son solo influenciadas por la corriente de malla 2. Entonces eso da de aparecer como 8 ohmios por I2 más otros 8 ohmios por I2. Y por último encontramos 2 resistencias que se encuentran en la frontera entre la malla 2 y la malla 3. Y allí encontramos de que las 2 corrientes llegan al mismo sentido en esas 2 resistencias, por tanto ahí se van a sumar. Entonces nos va a aparecer un 8 ohmios por I1 más por I2 más I3 y otros 8 ohmios por I2 más I3. Miremos la ecuación. Dice ecuación de la malla 2. En esa ecuación de la malla 2, con respecto a la sumatoria de aportante, nos dice 40 más 40 más 40 menos 40 nos da 80 voltios. Y con respecto a los consumidores, que nos decía que había 2 resistencias por fuera que son solo influenciadas por I2, miren, ahí aparece 8 I2 más otros 8 I2, y 2 resistencias que son influenciadas por la confluencia de las 2 corrientes 2 y 3 en el mismo sentido, y por eso aparece 8 por la suma de corrientes más otros 8 por la suma de corrientes 2 y 3. Miren que en esta ecuación no aparece la corriente 1, por eso cuando la vayamos a conformar, que nos va a decir 80 voltios igual a 0 y 1 más 32 ohmios de I2 más 16 ohmios de I3. Yéndonos a la última malla, y llegando al punto, entonces nos movemos primero hacia la resistencia que se encuentra en la frontera entre la malla 1 y la malla 3,
Y allí, ¿qué va a pasar? Pues allí las corrientes se encuentran de frente, por tanto se van a restar. Deberá aparecer en la ecuación un término que nos diga 8 ohmios de I3 menos I1. Precisamente lo están viendo en la parte inferior de la pantalla. Y con respecto a las aportantes o la suma o la fuente de voltaje, encontramos abajo una positiva, una negativa y al final otra negativa. Entonces nos va a decir 40 menos 40 menos 40 termina siendo igual a menos 40. Y con respecto a las resistencias, como les decía, aparece esa primera que está entre la malla 1 y la malla 3, donde las corrientes aparecen restando. Después tenemos dos por el costado de afuera, donde solo son influenciadas por I3, como lo estoy mostrando aquí en la ecuación, 8I3 más otro 8I3. Y después al final aparecen dos resistencias que son influenciadas por la suma de las corrientes 3 y 2. Pues por eso aparece 8 por I3 más I2 y otros 8 por I3 más I2. Entonces miremos que en esta ecuación sí aparecen todos los términos, I1, I2 e I3. ¿Cuántos van a aparecer con I1? Pues con I1 aparece menos 8 ohmios. Con I2 va a aparecer 16 ohmios. Y con I3 va a aparecer 40 ohmios. Y por eso la ecuación de la malla es menos 40 voltios igual a menos 8 ohmios por I1 más 16 ohmios por I2 más 40 ohmios por I3. Al organizar entonces estos valores en matriz, ¿qué vamos a tener? Lo que ya habíamos dicho para el ejemplo anterior, la matriz de coeficiente y la matriz de resultados. Miremos entonces que organizamos la primera ecuación diciendo que era 40 por I1 más 0 por I2 menos 8 por I3 igual a 80. La segunda ecuación decía 0 por I1 más 32 por I2 más 16 por I3 igual a 80. Y la última ecuación decía menos 8I1 más 16I2 más 43 igual a menos 40 voltios. Pero entonces aquí, como vamos a aplicar la regla de Kramer, entonces tenemos que sacar el determinante de esa matriz de coeficientes. Y acordarse que cuando voy a sacar un determinante y lo vaya a hacer por el método de expansión, tengo que tener en cuenta las posiciones. En las posiciones, la posición 1,1 se considera una posición positiva, la 1,2 negativa, la 1,3 positiva, la 2,1 negativa, la 2,2 positiva, la 2,3 negativa, la 3,1 positiva, la 3,2 negativa, la 3,3 positiva. Y si fuera más grande la matriz, pues se seguirían alternando los signos. Y entonces esa alternación de los signos que nos lleva, como aquí, a manera de que puedan visualizar los diferentes métodos, voy a hacer todo el desarrollo del ejercicio a través de expansión, entonces vamos a decir que vamos a expandir por la tercera fila. Es decir, que voy a tener en cuenta al elemento que se encuentra en la posición 1,1, que es el menos 8, al que se encuentra, en la posición 3,1, que es el menos 8, en la posición 3,2, que es el 16, y en la posición 3,3, que es el 40. ¿Y cómo lo vamos a expandir para calcular el determinante? Dice cálculo determinante de la matriz de coeficientes por expansión de la tercera fila. Esa posición 3,1 es positiva, por eso aparece el más ahí, el valor es menos 8, y entonces va a generar el determinante de ¿quién? Determinante 2 por 2 de los elementos que quedan libres. Aquí observemos, el menos 8 de la tercera fila pertenece a la columna 1 y a la fila 3. Por tanto, los elementos que quedan libres son el elemento que está en la casilla 1, 2, que es un 0, 1, 3, que es un menos 8, 2, 2, que es un 32, y 2, 3, que es un 16. Por eso aparece aquí en el cálculo de esa manera. Miren, el 0, el menos 8, el 32 y el 16. Después sigue una posición negativa, por eso aparece el menos ahí. Después el 16, porque es el elemento 3, 2. ¿Y qué elemento vamos a colocar en el determinante 2 por 2? Bueno, vamos a colocar el elemento que está en la posición 1, 1, que es 40. El que está en la posición 2, 1, que es 0. El que está en la posición 1, 3, que es menos 8.
y el que está en la posición 2, 3, que es un 16. Entonces, observemos que se encuentran ahí. Y después la posición que sigue es positiva y el número que está aquí ubicado es un 40. ¿Y qué elementos voy a tener en cuenta para el determinante 2 por 2 o la multiplicación en cruz? Entonces allí vamos a tener en cuenta a la posición 1, 1, la posición 1, 2, la 2, 1 y la 2, 2. O sea que son 40, 0, 0 y 32. Entonces aquí los tenemos. 40, que multiplica 40, 0, 0 y 32. Recordemos entonces que un determinante 2 por 2, ¿cómo se resuelve? Se resuelve en cruz. Entonces, en el caso de aquí, como tenemos, miremos el desarrollo del ejercicio. Nos dice, más por menos, menos, entonces queda menos 8, que multiplica a 0 por 16 menos 32 por menos 8. Entonces, pues 0 por 16 da 0, menos 32 por menos 8 da menos 256, pero con el menos que le queda adelante se va a convertir en un valor positivo, pero cuando lo multiplique por el menos 8 terminará siendo un valor negativo, y ese valor es menos 2048. Ahora, en el segundo término, 40 por 16 da 640, menos 0 por menos 8, que es 0. O sea que ese 640 se debe multiplicar por el 16 y multiplicarlo por el signo menos. Ese resultado le va a dar menos 10.240. Y por último, 40 se multiplica por 32, que da 1280, y se le resta 0 por 0, que da 0. Entonces ese 1280 multiplica por 40 y eso da 51.200, y cuando usted ha de sumar menos 2048 menos 10.240 más 51.200, le va a dar que el determinante de la matriz de coeficientes que tenemos acá es 38.912. Bueno, ¿y ese valor para qué? Eso no puede ser el amperaje, eso es muy alto. No, es un tratamiento matemático, tenemos la matriz de los coeficientes. Ahora recordemos que para atender la regla de Kramer, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear matrices modificadas. ¿Cómo así que matriz modificada? Cuando diga matriz de primera columna, es que los elementos que están en la primera columna, que en este caso son un 40, un 0 y un menos 8, se van a desaparecer y en su lugar van a quedar colocados los elementos que están en la matriz de resultados. Es decir, que ahorita la primera columna va a decir 80, 80, menos 40, la segunda columna se conserva y la tercera columna se conserva. Esa va a ser la matriz modificada de primera columna. Cuando ya nos hablen de la matriz modificada de segunda columna, es que vamos a desaparecer la segunda columna, o sea, el 0, 32 y el 16, y en su lugar vamos a colocar 80, 80 y menos 40, y vamos a conservar la columna 1 intacta y la columna 3 intacta. Y cuando nos digan matriz modificada de tercera columna, vamos a borrar el menos 8, el 16 y el 40, y lo vamos a reemplazar por un 80, otro 80 y un menos 40. Siendo así, mostremos las matrices modificadas. Entonces, observen que ahí están. Miren que la primera matriz, y utilicé el código de colores para una mejor guía. Miren que la primera columna ya quedó la columna de resultados 80, 80 menos 40. Y en la matriz modificada de segunda columna, el 80, 80 menos 40 está como segunda columna. Y en la matriz modificada de tercera columna, pues está de tercera el 80, 80 menos 40. Y nos piden que calculemos el determinante de cada una de esas matrices. Entonces, en mi caso, yo opté porque a la matriz modificada de primera columna la iba a expander por la primera fila. Entonces, al expanderla por la primera fila, ¿qué me tiene que aparecer? Me tiene que aparecer un 80 en positivo, que va a tener el determinante de 32, 16, 16 y 40. Después me va a aparecer en negativo un 0, y multiplicándose por el determinante quedaría de 80, menos 40, 16 y 40. Pero al multiplicarse por 0, pues va a dar 0. Y una tercera posición que debe aparecer positiva, pero como en el lugar hay un menos 8, va a terminar siendo negativa.
Y los elementos tienen que ser 80, 32, menos 40 y 16. Entonces observemos que ese despliegue es el que aparece aquí. Miren. Entonces cuando se va a calcular el determinante, se encierra en barritas como si estuviera hablando del valor absoluto. Y miren que ahí están los valores de los que estoy hablando. 80 que multiplica 32 por 16, 16 y 40, menos 0 que multiplica 80, 16, menos 40, 40, y menos 8 que multiplica a 80, 32, menos 40 y 16. Resolviendo eso, ¿qué nos va a dar? 80 que multiplica a 32 por 40, que es 1280, menos 16 por 16, que es 256, menos 0, porque cualquier cosa multiplicada por 0 da 0, más menos 8 que multiplica a 80 por 16 es 1280, menos 40 por 32, que es menos 1280. Aquí no hay que puede tener una confusión de signos, ahí no se va a decir que es 1280 menos 1280 igual a 0, y no antes van a quedar sumándose. Y entonces me va a dar 1280 menos 256, 1024. Y 1024 por 80 es 81.920. Y menos 8 por 1280 más 1280 es 2560, menos 8 por 2560 es menos 20.480. A 81.920 le quito 20.480 y da 61.440. En el caso de la matriz modificada de segunda columna, decidí hacer la expansión a través de la segunda fila. Miren que he estado buscando las filas que tengan los ceros para ahorrarme multiplicaciones, que cualquier cosa multiplicada por 0 pues va a dar 0. ¿Cómo calculamos ese determinante? Entonces el primer elemento sería 0, y ese elemento que sería 0 tendría el determinante de 80 menos 8 menos 40 menos 40. El segundo elemento sería positivo, sería el 80, y allí los elementos que quedan para el determinante serían 40 menos 8 y 40. Y el tercer elemento que sería negativo, posición negativa, sería el 16 que aparece allí, y los elementos que aparecen para formar el determinante 2 por 2 serían 40, 80, menos 8 y menos 40. Eso es lo que aparece en la operación que les muestro acá. Y dice el determinante de la segunda columna, entonces dice menos 0 que multiplica 80 menos 8 menos 40, 40, más 80 que el determinante de 40 menos 8, 8 y 40, menos 8 y 40, y menos el 16 de 40, 80, menos 8, menos 40. Cuando haga los cálculos, ¿qué me va a dar? 0 por cualquier cosa me va a dar 0, más 80 que multiplica a la resta entre 40 por 40, que es 1600, y menos 8 por menos 8 da 64, entonces por eso es 1600 menos 64. Menos 16 que multiplica a 40 por menos 40 es menos 1600, y menos 8 por 80 es menos 640. Entonces termina siendo 80 por 1536 menos 16 por lo que me va a dar de menos 1600 más 640 más menos 960. Ese resultado de todo eso me va a dar 80 por 1536 me da 122.880. Y 16 por menos 960, pues menos por menos más, va a dar 15.360. La suma de todos ellos da 138.240. Es el determinante de la matriz modificada de segunda columna. Y en la matriz de tercera columna, ¿qué vamos a tener? Voy a volver a expandir por la primera fila. Entonces el 40 una posición positiva, debería multiplicar el determinante de 32, 80, 16 y menos 40. Menos 0, porque es posición negativa, donde el determinante sería el determinante de 0, 80, menos 8 y menos 40. Y más 80, que es posición positiva, que sea el determinante de 0, 32, menos 8 y 16. Esas operaciones las encontramos acá. Y nos dice entonces 40 por el determinante de 32, 80, 16 menos 40, menos 0 por el determinante de 0, 80, menos 8 menos 40, más 80 por el determinante de 0, 32, menos 8 y 16. Entonces resolviendo, ¿qué me va a dar? 40 que multiplica
32 por menos 40 es menos 1280. Menos 16 por 80 es 1280. O sea que entre los dos forman un menos 2560, que se va a multiplicar por el 40 y va a haber una cantidad negativa. 0 que multiplica cualquier cosa, pues da 0. Y ahora, 80 que es, la diagonal me daría 0 por 16, 0, menos 8 por 32, que es menos 256. Menos por menos va a dar más. Entonces, por eso la multiplicación al final va a quedar 40 por menos 2560, más 80 por 256. Y eso es 40 por menos 2560 es menos 102.400 y 80 por 256 es 20.480. El resultado es menos 81.920. ¿Qué nos dice la regla de Cramer? La regla de Cramer nos dice, vea, el valor de la primera variable, o sea, de lo que usted originalmente en la matriz de coeficientes tiene organizado como primera columna, va a ser el resultado de dividir el determinante de la matriz modificada en primera columna sobre el matriz de coeficientes. Entonces, ¿cuánto nos dio el determinante de la matriz modificada en primera columna? Nos dio 61.440. ¿Y cuánto nos dio el determinante de la matriz de coeficientes? 38.912. Resultado positivo. ¿Eso qué va a significar? Que se eligió bien el sentido de la corriente de malla 1, que para este caso era contraria a las manecillas del reloj. Pasamos al segundo resultado y entonces nos dice, ¿y la segunda variable, o sea la corriente de malla 2, a qué va a ser igual? Pues a la división entre el determinante de la matriz modificada de segunda columna sobre el determinante de la matriz de coeficientes. Eso me va a dar 138.240 dividido 38.912 en amperios. Dio positivo, por tanto la corriente de malla 2 también estuvo acertada, que habíamos dicho que quedaba como corriente en el sentido de las manecillas del reloj. Y por último la corriente de malla 3, nos dio negativa, porque al dividir el determinante de la matriz modificada de tercera columna, que era un valor negativo, menos 81.920, y lo dividimos por el 38.912, termina dando un valor negativo que es menos 81.920 dividido 38.912. ¿Y eso qué va a significar? Va a significar de que en la realidad esa corriente no va en el sentido contrario a las manecillas del reloj, sino que va en el sentido de las manecillas del reloj. Una comprobación. ¿Qué nos va a decir la comprobación? Entonces reemplazamos los valores en la ecuación de la malla 3, porque la ecuación de la malla 3 tiene todos los términos. ¿Qué dice la malla 3? Recordemos que decía la malla 3, decía menos 40 voltios es igual a menos 8 ohmios por I1, más 16 ohmios por I2, más 40 ohmios por I3. Entonces ahí me va a decir, menos 40 voltios igual a menos 8 ohmios por I1. ¿Quién es I1? 61.440 dividido 38.912. Más 16 ohmios por I2. ¿Quién es I2? 138.240 dividido 38.912. Más 40 por I3. Pero venga, ¿para qué pone el valor aquí equivocado? Y ya sabemos que no debería ser negativo porque cambiamos de signo. Por lo mismo que dije para el caso anterior. Cuando nos da negativo, dentro de la comprobación tenemos que utilizar los números que originalmente nos han entregado, porque ellos se relacionaron entre sí haciendo los cálculos y por ello modificarlo dañaría la igualdad. Comprobemos entonces. ¿Qué nos va a dar? Menos 8 multiplicado por 60.440 me da menos 491.520 sobre 38.912, ya me da en voltios. 16 por 138.240 da 2.211.840 sobre 38.912 en voltios. Y 40 ohmios multiplicado por menos 81.920 amperios sobre 38.912 da menos 3.276.800 voltios sobre 38.912. Cuando usted hace la suma de ellos, como tienen el mismo denominador, sumamos los numeradores. La suma de los numeradores sería menos 491.520 más 2.211.840
menos 3.276.800. Eso le da como resultado menos 1.556.480 dividido por 38.912. Y cuando usted hace esa división le da exactamente menos 40. Y allí podemos comprobar que entonces los valores que obtuvimos a través de la regla de Kramer fueron los correctos. Muy buena noche.